Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las mi almas. patria no cae, Tropieza o se resbala. pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia Mi patria no cae, una y mil veces. tropieza o resbala. No la borres de tu Se mente pone de pie, por nuestros se muertos limpia la cara. que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Hay muchos hechos que sucedieron después del 2 de diciembre de 1993. Por eso hoy te traigo lo que sucedió después de la caída de Pablo. Te dejo porque aquí está pasando algo muy raro. ¡Patrón, patrón! ¡Cayeron, patrón! Amenaza del hijo de Pablo. Instantes antes del deceso de Pablo, él estaba en una llamada con su hijo. Cuando le dieron de baja, Juan Pablo quiso comunicarse con él, pero una periodista fue la que llamó. Ay, bueno, no molesté ahora que estamos mirando a ver si es verdad o no es mentira lo de mi papá. La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. No, Así que él terminó por amenazar a los enemigos del patrón. nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que lo mató, yo puedo matar a todos los huevos. Yo solo los mato malparidos. 10 minutos después se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Yo quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré la muerte de mi padre, porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Los Pepes tenían un nuevo objetivo que era el hijo de Pablo. Fiesta del Cartel de Cali. Como es de suponerse, en Cali se celebró toda una fiesta festejando la caída de Pablo. Cuando mata el patrón, hacen una fiesta para celebrar la muerte de Pablo en Cali, pero brutal. Yo estaba con Iván Urdinola preso en la Modelo y él me ponía el teléfono, cuando no existían los celulares, un teléfono de línea que le da a través de la calle. Me decía, venga Pope, para que haga lo que querían a su patrón. ¡Todo el mundo borracho! Reunión de familiares con los jefes de Cali. Los familiares de Pablo se reunieron con los jefes de Cartel de Cali para llegar a un acuerdo de paz. Popeye ayudó para que se dé ese encuentro. En una entrevista de 2013, cuando estaba en la cárcel, contó cómo sucedió. Yo estoy oyendo en el radio y dice, voy a matar a todos los que mataron a mi papá. Listo, el micrófono lo coloca Gloria Congotti, una periodista. Yo me voy a hablar con Iván Urdinola Grajales, que está en la cárcel Modelo, y yo le digo, don Iván, usted me tiene que ayudar, este tonto lo van a matar. Yo convenzo a don Iván Urdinola Grajales, no en 10 minutos, en muchas horas lo convenzo, don Iván, déjeme hablar con don Gilberto, déjeme hablar con don Gilberto. Yo, no, Pope, no te pasa el teléfono, déjeme hablar con don Gilberto. A los 2 días, lo llama don Iván Urdinola, porque don Iván es un hombre poderoso. Yo lo convenzo. Él me dice, bueno, déjame hablar primero con él. Don Gilberto le cuelga, dice que no habla conmigo. Después vuelve y lo llama y lo convence. Entonces ya paso yo. De entrada al saludo es, ¿qué hubo, bandido? Vos también te voy a matar, perro y porque don Gilberto, él es muy educado, pero por el teléfono, yo ya en alegatos con el patrón, yo lo oía cuando él se salía. Yo le dije, pues mi señor, yo estoy en prisión. Y ahí también te llego. Bueno, entonces la cosa fue tirante. Yo me fui bajando, y él se fue subiendo, y ya después nos quedamos equilibrados. Yo le hablé como un empleado, un pobre trabajador que soy yo, y él un gran capo, lleno de poder. El poder no le cabía más. Yo le digo, don Gilberto, ayúdale al niño. ¿Cuál niño? Yo lo tengo que porque él es un joven y yo soy un viejo y cuando él tenga 40 años me tumba el bastón. Yo logro, y don Iván pasaba y me ayudaba. Y así lo logramos convencer. Entonces ya entramos a negociar y la negociación era enviar a la familia de Pablo. El joven, yo lo cito a la cárcel Modelo, a Juan Pablo, tenía unos, 17 años más o menos, 17 para 18. Llega a la cárcel Modelo, va doña Tata, ahí tengo las pruebas de la entrada de ellos dos. Doña Tata muy preocupada, nos agradece las cosas, bajo la seguridad de Iván Urdinola Grajales, que era otro peso pesado del norte del valle, van en los aviones de Iván Urdinola y van a la cita con seguridad. Y primero va doña Tata y arregla sus problemas, entregan unas obras de arte, unos lotes, unas cosas que el patrón había cogido en la guerra.
Carlos Castaño me dice en su momento y en la mesa, doña Victoria, yo le voy a devolver su cuadro de Dalí, que sé que es una obra que vale entre 3 o 5 millones de dólares, para que solucione los problemas. Y después va Juan Pablo. El que le corrige el rumbo al hijo de Pablo Escobar se llama Miguel Rodríguez Orejuela. Y de allí Miguel Rodríguez Aponte Consuelo de consejos como un padre a un hijo, le corrigen el rumbo. Y gracias a eso, Juan Pablo pues hoy en día es un hombre de bien. Porque él está pues, en el camino de la delincuencia. Entonces, él acepta de que le den unos documentos a la familia y salir del país y dedicarse al estudio. Él se compromete a eso. Se compromete ante el señor Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela. Y después en Bogotá ante el doctor Gustavo de Grey. Porque inclusive Juan Pablo, antes de irse a la cita, él me llama para la celda mía en la Modelo y me dice, Popeye, usted me va a entregar a los enemigos de mi papá. Yo le dije, muy fácil, Juan Pablo, tiene que ir, porque usted es muy bruto. Y si usted no, y si usted va y le pasa algo, yo cojo la cocina y ordino la granja, me comprometí a eso. Los nuevos líderes de Medellín. Después de que cayera Pablo, los que controlaban todo Medellín eran los Pepes, que desapareció después de cumplir su objetivo. En esa zona de Medellín estaban los paramilitares, liderado por los hermanos Castaño, en donde destacaba Carlos Castaño Gil, junto a Don Berna, que terminó tomando mucho poder. Desaparición de miembros del cartel de Medellín. Carlos Castaño quería desaparecer a todos los miembros que quedaban, sea presos o escondidos. Así que muchos permanecieron en la clandestinidad, y los que se entregaron tuvieron que sobrevivir en prisión, como por ejemplo Popeye, Otto, Arete, Tomate, Mugre. Un ejemplo de eso es, el Mugre y Otto, que eran amigos en el cartel, pero en prisión tomaron distintos rumbos. Su gran amigo, Luis Carlos Aguilar Gallego, el Mugre, en la prisión dejó de ser amigo de él por la personalidad de Otto. Era un hombre demasiadamente complicado. Hasta el final de la serie Escobar, el patrón del mal, pudimos ver que son varios los sobrevivientes que fueron cercanos a Escobar, pero de todos ellos, ¿cuántos todavía están con vida? El fallecimiento de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, a sus 57 años, demuestra que cada vez son menos los sobrevivientes. Los hermanos Ochoa, que fueron fundadores y miembros de alto nivel de la organización de Escobar, provenientes de una familia emprendedora ganadera, se sometieron a la justicia a inicios de los años 90, debido a varios beneficios que les permitieron tener pocos años de condena, por entregarse voluntariamente. Jorge Ochoa fue el primero en entregarse el 15 de enero de 1991, condenado a 8 años y 4 meses de prisión. Cumplió menos de 6 años de sentencia y salió libre. ¡Estoy libre! Señores, salud porque no nos volvemos a ver. En la actualidad tiene 70 años y en la serie El Patrón del Mal es representado por Pedro Motoa. Juan Ochoa se entregó en febrero de 1991, donde recibió 5 años de condena. Vivió bien hasta julio de 2013, cuando falleció en Medellín por un infarto a los 67 años. En la serie El Patrón del Mal es representado por Germán Motoa. Es para que aprendas a confiar en tu hermano mayor, culicagao. Y por último, Fabio Ochoa, el más joven de los hermanos, que tras cumplir su condena de 5 años y 9 meses, sale en libertad. Después siguió delinquiendo hasta que fue capturado en 1999 y extraditado a los Estados Unidos en 2001, recibiendo una condena de 30 años. En la actualidad tiene 63 años. En la serie Escobar, el Patrón del Mal es representado por Julio Motoa. Oiga, es que tienen que ser muy bruto para que le crean que este es ciclista profesional, ¿sí o no? Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, que fue uno de los hombres de confianza y cercanos a Escobar, que en la serie Escobar, el Patrón del Mal, es representado por Candonga. Cucho, acelere que estos manes no son los Pepes, acelere, acelere. Donde vemos que se entrega a las autoridades. Esto se da en febrero de 1993, donde permanece recluido hasta noviembre de 2001, donde fue liberado y tras su salida fue atacado, por lo que desde entonces permanece en el anonimato con otra identidad. Se cree que estaría en la ciudad de Barcelona. Dan Denis Muñoz, alias La Kika, fue uno de los hombres de confianza de Escobar, que en la serie Escobar, el Patrón del Mal, es representado por Kiko.
Lo que me parece, patrón, es que tenemos que hacer que el país entero desimbrone con las petacas. Fue capturado en 1991 en la ciudad de Nueva York. En la actualidad tiene 55 años y sigue en prisión, donde permanecerá hasta el fin de sus días, ya que tiene cadena perpetua. Juan Carlos Aguilar, alias El Mugre, también fue uno de los hombres de confianza de Escobar. En la serie Escobar, el patrón del mal, es representado por el Costra. Compañeros, topo. Jason Hurtado, pero los que me conocen me dicen el Costra. Se entregó a la justicia en octubre de 1992, donde estuvo recluido poco más de 8 años. Tras su libertad, radicó en Argentina y después en España, en la localidad de Murcia, donde es pastor. En la actualidad, las autoridades colombianas han abierto nuevos procesos contra él, con lo cual debe seguir viviendo en la clandestinidad. Carlos Leder, alias El Loco, fue otro de los socios fundadores de la organización de Escobar, que en la serie Escobar, el patrón del mal, es representado por Marcos Herbert. ¡Es que escucho! Fue capturado en febrero de 1987 y a las pocas horas de su captura fue enviado a los Estados Unidos, donde le dieron varias cadenas perpetuas, pero por colaborar en varios casos como el de Manuel Noriega, obtuvo beneficios que le redujeron su condena a 30 años, donde debió salir en el año 2017, pero recién le dieron la libertad el 16 de junio de este año, 2020. A sus 70 años fue llevado a Alemania, dado que su padre era alemán. Su hija confirmó que está libre, pues no tiene cuentas pendientes con la justicia de ese país. Roberto Escobar, alias Osito, es el hermano de Pablo Escobar, que en la serie Escobar, el patrón del mal, es representado por Peluche. Piénselo, hermano. Es buena idea que algunos de nosotros nos entreguemos, incluyéndolo a usted. Se entregó a la justicia en 1992, donde fue recluido durante 10 años. Tras su liberación, siguió viviendo en Colombia, y en la actualidad tiene 73 años. Jorge Velázquez, alias El Navegante, fue uno de los hombres de confianza del mexicano. Además fue él quien lo entregó a las autoridades. Viejo, este man es el sapo, créame, miren a los ojos, ese perro tiene miedo. ¡Tengo algo! ¡No tengo nada, bebé! Cumplió una condena de 10 años en Estados Unidos, y tras su salida, no se volvió a saber nada de él, permaneciendo en el anonimato. Estos fueron los más cercanos e importantes integrantes que tuvieron una participación en la organización de Escobar. También hay familiares que sobrevivieron, pero que fallecieron de manera natural, como su madre, Hermilda Gaviria, fallecida a los 89 años en el 2006, y su padre, Abel de Jesús Escobar, fallecido a los 87 años en el 2001. También sobrevivieron sus hijos y algunos otros integrantes de su familia, pero que no tuvieron nada que ver con la organización de Pablo Escobar. También hay algunos otros integrantes, pero que tuvieron menor posición en la organización, y que tampoco salen en la serie Escobar, el patrón del mal. Por ejemplo, el Ñangas, que fue la mano derecha del Chopo, donde fue condenado a 14 años. Tras salir en libertad, ha dado algunas declaraciones, donde anda camuflado. Sergio Alfonso Ramírez Muñoz, alias Pájaro, era el hombre de confianza de El Arete, que se convirtió en el encargado de administrar muchas de las propiedades de Escobar. También está Eugenio León García Jaramillo, alias El Taxista, integró los Pepes. Además, su colaboración con la justicia y el perdón del entonces fiscal le permitieron radicar en Estados Unidos sin ningún problema con la justicia de ese país. Y por último, Gustavo Adolfo Mesa, alias El Zarco, que por su parte se quedó en Medellín y se alejó de las actividades ilícitas después de pagar varios años en prisión. Hoy te traigo los datos más interesantes de la interpretación del actor Andrés Parra en la serie El Patrón del Mal. A mí el que me las hace me las paga. Antes de empezar, suscríbete y si quieres un saludo, déjalo en los comentarios. Es que no puedo, señor. Pues sí, yo lo entiendo, pero le toca. Le toca. Andrés contó un hecho que vivió, que le pareció impactante durante el rodaje del Patrón del Mal.
A mí lo más raro que me pasó, allá se le dice ancheta, una canasta familiar, canastica como con un papel brillante y adentro trae comidita y uno lo regala en Navidad. Yo tenía una escena y maquillaje quedaba, esta es la calle, y maquillaje quedaba aquí y la escena había que hacerla aquí. O sea, a mí me maquillaron y yo tuve que cruzar la calle caracterizado de Escobar para entrar a la otra locación. Y se me abalanzó una anciana y me dijo: don Pablo, yo nunca le pude agradecer por la canasta familiar que usted me mandó a la casa. Muchas gracias, don Pablo. Y temblaba así. Y yo la abracé y yo le dije de nada. Y seguí. ¿Pero qué más le puedo decir? La dejaste en su fantasía, Sí, en claro, su verdad, digamos. Claro, más que fantasía, que sí, la verdad. yo creo que hay mucha gente en el fondo que quisiera volverlo a ver ahí, ya sea para darle las gracias o para insultarlo, ¿no? Para su interpretación, el actor nunca se puso en contacto con algún familiar de Escobar. Yo nunca hago eso, yo nunca me pongo en contacto con la gente porque me parece que puede viciar mi investigación. Porque, por supuesto, si yo me siento a hablar, pongamos el ejemplo de Escobar, y yo me siento a hablar con un familiar de Escobar, pues él va a tratar de justificar todo lo que hizo su hermano o su tío, ¿cierto? Va a decir, no, tenía razón y había que hacerlo y tal. Y si por el contrario yo decido entrevistarme con una víctima, pues pasa exactamente lo mismo. No me lo va a bajar de monstruo, de hijo del demonio, ¿me explico? Y uno como actor tiene que lograr, yo creo, encontrar como esa zona de tanto de luz como de oscuridad. No podemos decir que Pablo Escobar es solamente oscuridad, pero si uno se entrevista con las familias, pues yo creo que uno corre el riesgo de empatizar, ¿no? De conmoverse con la historia, así que prefiero no. Una anécdota que contó Andrés Parra fue un encuentro que tuvo con la hermana del patrón. Sí conocí a una hermana de él, pero eso sí es una anécdota, pues o sea, una casualidad de la vida porque terminamos un día grabando en un apartamento de ella. Fue muy raro porque además es una de las hermanas de él que tiene un temperamento bien especial, ¿no? Como muy aguerrida y muy mal geniada. Y era un poco estresante, amigo, porque era una llamada telefónica, yo me acuerdo. Y era una llamada en que Pablo daba alguna orden de esas de matar a alguien o de alguna. Era una escena pesada. Sí. Y ella se parqueó ahí a mirar. Y yo dije, esta señora pues se va a poner brava. O sea, obviamente va al coño, va a decir, no, él no hacía eso, va a decir cierto. Entonces yo miraba al director y yo le hacía cara como de, sáquenla, marica, distráiganla, no me la dejen aquí. Era muy incómodo porque era como que yo, ¿cómo voy a decir esto con la hermana ahí? Entonces, mire lo que pasó. Entonces, bueno, acción. Y entonces yo eché mi escena. Y entonces sí, mate al este y mate al otro y torture al otro y robe al otro. Bueno, corten, y se me arrima esa señora, hermano. Y yo dije, aquí fue el vaciadón. Y se me acercó y me tocó así, me agarró la camisa, así con la mano, y me dijo, sí, Pablo usaba estas camisas así de rayas. Él sí usaba estas camisas así de rayas. Y se fue. Quedamos como... Qué bárbaro, muy loco, Andrés. Muy loco. Ese fue el único contacto. En una entrevista del 2021, le preguntaron al actor sobre qué pensaba acerca de la opinión que hizo Popeye sobre su actuación de Pablo, destacándolo y diciendo que lo personificó muy bien. No, pues lo que pasa es que, pues no sé, o sea, digamos que obviamente ese es un filtro importante, ese es un filtro, pues porque es alguien que obviamente estuvo muy cerca de él y lo conoció, menos que lo conoció muy bien, entonces pues a mí me da, digamos que satisfacción, ¿no? Digo, bueno, ok, vamos bien, ¿vale? No porque lo diga él, sino digamos que lo diga alguien cercano, digamos que tiene un poco más de conocimiento, pues chévere, digo yo, bueno, pues bien, hubiera sido terrible si sale a decir
o si en general salen a decir, no, esa mierda, eso nada que ver, eso no era así, eso es una payasada. O sea, ahí sí como que, uy, hermano. Como lo conté en anteriores videos, el actor tuvo sueños con Pablo. Esto sucedió el primer mes de rodaje. Hice una recopilación en mi celular de 24 minutos con la voz de Escobar y me la pasaba todo el día oyéndolo. Estamos siendo calumniados y agredidos. Y eso me llevó a soñarme con Escobar durante casi un mes y medio, todas las benditas noches. En el sueño estaban ellos dos sentados hablando, Pablo con su traje con el cual ingresó al Congreso. Era un sueño muy particular porque era el mismo sueño siempre, además. Y era muy raro porque yo me levantaba todos los días y me acordaba que me había soñado con él, pero no me acordaba qué me había soñado ni qué me había dicho. De lo único que me acordaba y que me llamaba mucho la atención es que él se sabía mi nombre, que en el sueño me llamaba por Andrés. Hablaban Andrés. Después entendí, lógico, es que fue un tiempo en el que yo me acosté todas las noches. Yo me quedaba dormido con el computador aquí en el pecho, viendo un documental, ¿no? Y me dormía. Entonces yo creo que eso queda en el cerebro y... por supuesto. Y puede ser eso, uno o dos que sí, que llegó. Ajá. Que llegó a decirme, mire, esto no lo vaya a decir. ¿Qué quiero hacer? Acuérdese de nombrar a este político. Tal empresario que está vivo todavía, él me debe plata. Dígalo en algún lado. El actor detalló que jamás se quedó con el personaje del patrón en su vida diaria. No, era todo el tiempo, entraba y salía. Que yo me haya quedado con él o haya llegado al hotel a hacer una locura o eso no, y me parece muy peligroso esos actores que les pasa eso. No, yo me quitaba la peluca y ya se iba. La opinión de Andrés sobre Pablo. El actor dio su opinión sobre Pablo y qué pensaba de él después de personificarlo. Es muy difícil opinar sobre Pablo Escobar. Creo que es un hombre que si no hubiera invertido esa genialidad en el mercado de la muerte, que finalmente fue lo que hizo, creo que estaríamos ante un hombre con una visión importante, muy inteligente, con unos criterios muy claros, pero desafortunadamente pues se convirtió un poco en un vengador social en Colombia, ¿no? Y creo que de ninguna manera podemos darle más importancia a una cancha de fútbol que haya regalado o a una nevera, comparándola con una vida humana, ¿no? Y es un poco lo que nos ha pasado, que le hemos dado más importancia a la cancha de fútbol iluminada que a los 10.000 muertos. Creo que no puede ser. Andrés tuvo mucho calor, especialmente porque las locaciones donde se grabó la producción se encontraban en una zona muy caliente de Colombia, donde la temperatura en promedio es de 90 grados. Así que tenían que disminuir su temperatura corporal. Mi pobre compañero Andrés Parra, que se derrite como si fuera un hielo. Entonces veo que le ponen como hielo en las muñecas a él. Le amarran hielo en las muñecas. Lo que pasa es que te baja la temperatura corporal cuando tú te pones hielo. Para la personificación de Pablo, el actor tuvo que bajar de kilos. Bueno, la caracterización fue un proceso muy largo y muy complicado porque me exigió a mí de alguna manera cambiar un poco también mi físico. Tuve que perder 16 kilos para poder empezar la serie. Yo tengo los ojos entre azul y verde, yo me estoy quedando calvo. Pero ¿cómo hizo para bajar tanto de peso? No, con una nutricionista. Fueron 3 meses de una dieta muy rigurosa y entrenando todos los días. Y a las harinas las eliminé, pero yo era el arroz. A mí me gustaba mucho comer arroz y comer papa. También la parte de la caracterización de Andrés para hacerlo lucir como Pablo tomaba 1 hora y media. Bueno, con él nos demoramos aproximadamente 1 hora y media. El proceso empieza haciéndole los rulitos a la peluca, que es con una pinza especial para que los rulos queden de una medida perfecta para que cuando se despeine dé el volumen y la forma que tenía Pablo Escobar en su cabello. Todos los días hay que hacerlo. Aparte de la peluca, el maquillaje es fundamental. De hecho, el equipo de producción tardó 2 años diseñando las caracterizaciones de cada personaje. Son unos productos que es a base de acuarelas, que así él sudara, llorara, tuviera los cambios que tuviera, su apariencia tras las escenas fuera la misma. Le adelgazamos la nariz con los oscuros, se la cortamos un poco, en los ojos hay que hacérselos que caigan
para que se vean así como caíditos. Él es rubio, a él le tinturamos las patillas, el bigote y le oscurecemos las cejas. Ya más avanzado, entonces se le marcan las arrugas, entonces todo eso es con oscuros. Y con claros se hace para aumentarle su papada o sus cachetes. Poco antes de que la serie se empezara a emitir, una sobrina del capo envió al canal un mensaje dirigido al actor en el que lo felicitaba por su carrera y le pedía que ojalá lograra retratar al ser humano amoroso y generoso que fue mi tío. Yo recuerdo que cuando empezamos, a mí me escribió una sobrina de él, me contactó por alguna red social y me mandó un mensaje muy extenso donde primero, bueno, que ella había visto el cartel, que Anestesia, que se había enterado que yo iba a hacer a Escobar, y lo único que ella pedía, ella decía era: yo solo espero que la serie muestre ese ser humano amoroso y maravilloso que era mi tío, y es lo único que espero que logremos ver también. Entonces eso es lo que lo deja uno como... Después de hacer una publicación sobre las dudas que tienen del personaje del Chili, hoy le traigo 7 datos de El Chili de Anderson Ballesteros. Eso es lo que está botado, niño. Lo que dijo el patrón. Eso es lo que es una loca vendida. La hermana de Pinina. Empecemos con la más pedida y comentada, la hermana del Chili. En la serie muestran a Mireya desde el inicio con su hermano, hasta que lo dan de baja. También aparece en varios capítulos después. El personaje de Mireya es totalmente ficticio, la hermana o hermanas que tenía Pinina no estaban involucrados con Pablo Escobar ni con ningún miembro del cartel de Medellín. El entorno, tanta pobreza y ver a su madre y a sus hermanas sufriendo, Pinina salió adelante, pistola en mano, y se hizo muy grande dentro del cartel de Medellín y en la mafia, y era respetado, era hombre entre los hombres. Es más, poco se sabe de los familiares. Tenía 8 mujeres, eso no aparece en la historia. A mí no me ponen ni una sola mujer, sino que me ponen una hermana. Yo, bueno. El personaje del Chili, como todos sabemos, interpretado por el gran actor Anderson Ballesteros, pero esto no iba a suceder así, ya que el actor fue a interpretar al Topo. Es muy chistoso porque yo iba a hacer el casting, yo fui a hacer el casting para hacer el Topo. Yo iba a hacer el Topo. Y estábamos ahí, hicimos el casting, hicimos la audición, cuando terminamos. El actor recuerda la escena con la que se preparó para dar la audición. La escena es, no recuerdo qué es lo que hacen el Topo y Chili, llegan de Bogotá, acaban de hacer un trabajo grande. Llegan a la ciudad de Medellín y bueno, entonces el Chili le lleva un dinero, se lo lleva al Topo. Y le dice, mira, este es el dinero por el trabajo que ya hicimos, muy bien. Y el Topo se pone muy alegre, muy contento, y él está en una fiesta dentro de la casa, celebrando todo. Y el Chili le dice, ¿qué pasa, pendejo? ¿No te das cuenta que estamos en una vuelta seria, que nos están buscando debajo de las piedras en todo lado? Y luego, ¿qué pasa, Chili? Yo le digo, no, nos están buscando en todo lado, huevón. Y vos haciendo una fiesta. La parte a la que se refiere Anderson es la del capítulo 13. ¡Llegó el Chili, muchachos! Es que lo que nos fuimos a hacer a Bogotá, hermano, una vuelta seria. Nos bajamos al ministro de Justicia. ¿Sí me entienden? Nos están buscando hasta debajo de las piedras. Y vos armando tremendo escándalo, loco. Es que me quiere calentar a mí, se quiere calentar a usted, quiere calentar al patrón. Vea pues. ¡Nos pagaron! ¡Stop! Vos no entendés, ¿sí o no, Topo? No me escuchas. Pero el director le dice a Anderson. Y el director me dice, ven, Anderson, ¿cómo te sentís si cambiamos los roles? Y yo, ¿para qué haga yo del Chili? Y me dice, sí, cámbialo. Y yo, señor, pues como ejercicio, ¿cierto? Como ejercicio hagámoslo. Pero yo me aprendí fue el Topo. Yo no hice, no lo tengo muy bien, pero me sé los diálogos. Hagámoslo. Y al final, después de 2 meses, se enteró que le dieron el papel del Chili. El actor pensó que no le iban a dar el personaje, sea el Chili o Topo, ya que anteriormente tuvo problemas de comportamiento en otras producciones. La pregunta que siempre me hacían era la de si el Chili y el Topo en la vida real eran amigos. Según contó Popeye, el Topo, que en la vida real sería el Chopo, era demasiado loco. Del Chopo yo le tenía el pánico.
El mismo Pablo Escobar me decía, porque no todos le teníamos el pánico al Chopo, el Arete le tenía el pánico, el trato de matar al Arete. Pinina no lo podía ni ver. Era un hombre demasiado violento. Era más bandido Chopo que el mismo Pablo. Inclusive Pablo lo respetaba mucho. Una persona muy violenta. Te digo que mataba por sospecha. Popeye dijo que Pinina era su mejor amigo. Pinina era mi gran amigo, era la persona que me llevó por el cartel de Medellín, aprendí mucho de él. Ya que Popeye inició su carrera delincuencial gracias a Pinina. Yo hice mi carrera delincuencial al lado de Pinina, él me enseñó a mí, fue mi gran amigo. Así que no eran como muestran en la serie, pero sí trabajaron juntos muchas veces, como cuando dieron de baja al coronel Jiménez. Éramos una cúpula de los que manejamos los grupos sicariales, que eran los que estábamos alrededor del patrón, que éramos de total confianza de él. Cuando murió el Chili, ¿cuál fue la reacción de Pablo? De las preguntas que me hicieron fueron, ¿cómo fue la reacción de Pablo a la muerte del Chili? En la serie no muestran su reacción, pero sí que lo estaba buscando. ¿Dónde está el Chili? El Chili, patrón, dijo que venía dentro de un rato. Cosa tan berraca, hombre. Yo necesito conversar con el Chili ya. Yo necesito saber de eso ya. Búsquemelo. Señor. Después cambia a otra secuencia donde se ve al Topo llorando por Chili y el patrón consolándolo. Mataron al Chili, hermano. Mataron al pana, parce. En la vida real, después de que dieron de baja a Pinina, que es el Chili, Pablo tomó venganza por su muerte, ordenó instalar un coche en la comisaría de policías de El Poblado, que causó graves daños y continuaría dando la orden en las comunas de Medellín de asesinar policías por $1 millón. Como lo mencioné en un anterior video, el actor Anderson Ballesteros se encontró con la ahijada de Pinina. Fue cuando estaban en un evento de moda en Medellín, fue invitada toda la producción de la serie. Yo me estaba tomando un coctelito, me estaba tomando ahí en la barra un traguito con otro compañero también de la producción. Y de pronto una chica se me acerca y me dice, hey, ven, estás haciendo muy buen trabajo. Porque la serie ya estaba al aire, ya la estaban transmitiendo. Bueno, resultó ser la ahijada de la Pinina. Entonces me contó muchísimas cosas de él que no aparecen en la historia. En una reciente entrevista explicó con más detalles cómo sucedió ese hecho. Pero tenía 8 esposas, 8 mujeres. Y lo que ella me contó es que el día de... que todas lo adoraban, todas lo amaban. Lo amaban. El caso es que cuando lo matan, él estaba casado con una chica de la alta sociedad de Medellín. Estaba casado con esta chica y cuando a él lo matan, se van todas estas 8, la mujer, la esposa con la que tenía un hijo, una hijita, un hijo. Se fue y recogió a todas las otras mujeres. Se llevó a todas las mujeres, se fueron en varias camionetas, todas emperradas, llorando por este personaje. Llegan allá, donde va a ser el entierro, y ella como que llega y reparte cierta parte del dinero que él dejó, lo reparte entre todas. Y sale y se va. Encuentro con Ochoa. Otro encuentro también fue con uno de los hermanos Ochoa. Mucho. Hubo una ocasión que me crucé con Juan David Ochoa. Al actor Anderson le paraban mucho en los aeropuertos. Una de esas se encontró con uno de los hermanos Ochoa. Me lo encontré en un aeropuerto y me dijo, ven. Entonces él llega y me dice, hey, mucho gusto, mira, yo soy... Y yo le dije, bueno, sí, muchísimas gracias. Yo, como te dije, estábamos al aire, estaban transmitiendo estaba al aire. Entonces a mí me paraban mucho y me decían, hey, bacán, una foto. Entonces, claro, cuando ese personaje me para y me extiende la mano, yo le doy la mano y me dice, hey, muy buen trabajo, mira, yo soy Ochoa, yo, hey, ¿qué tal? Mucho gusto, hasta luego, gracias. Entonces él me dice, no, ven, Anderson. Yo soy Ochoa. Yo soy el verdadero. Y yo, ¡oh, Dios! ¿Cómo así? Uy, señor, mucho gusto. Él le contó varias cosas como... Entonces ahí cruzamos como unos 20 minutos. Me dijo, ven, te invito a un café, nos sentamos en una mesita, nos tomamos un café y bueno, me contó cosas de la Pinina. Me contó que si a él no lo hubiesen matado al momento de la muerte de Pablo, él se hubiera hecho cargo del cartel de Medellín. Que él se hubiera hecho cargo del cartel de Medellín, que era de los personajes más valiosos para Pablo y para el cartel de Medellín. Era él, era el que manejaba toda la escuadra militar, toda la militar era él. En la reciente entrevista, Anderson respondió a la pregunta de cómo lo trataban al actor en las comunas. Como un rey, como un dios.
allá en esas comunas en Medellín, en todos estos barrios, adoraban a Pablo. Pablo hizo muchas obras sociales. Muchísima gente se benefició del negocio, no directamente, directa o indirectamente se benefició. Entonces lo adoraban. ¿Ustedes qué, señores? ¿Todo bien? ¿Ustedes qué, Cuca? ¿Qué dice? Nunca. Nos trataban en todo lado, nos querían abrir las puertas, invitarnos a comer, mejor dicho. En todo lado. Yo personalmente nunca tuve un problema con ellos. Y dábamos en los barrios con los bandidos de verdad, con los jefes de verdad, eran los que nos cuidaban a nosotros. A nosotros la policía no nos daba permiso para entrar a un barrio. Ellos nos podían dar el permiso para entrar a un barrio, pero eso sirve para nada. Si no te dan el permiso los que manejan el barrio, no puedes entrar. Así entres con la policía, no puedes entrar. Es sin duda una de las mejores series que se han producido y para quienes la hemos visto nos hemos dejado atrapar por la historia. Quédate hasta el final y conoce quién es quién en la serie. Cristian Tapatán encarnó a Gonzalo Gaviria, quien era Gustavo Gaviria en la vida real. Primo y socio de Escobar, también era su asesor y mano derecha en los negocios. Murió el 11 de agosto de 1990 en enfrentamientos con el grupo élite de la policía colombiana. Aún no se conocen mayores detalles sobre lo ocurrido, pues la información oficial se ha conducido con ciertas reservas. Oficialmente se ha dicho que Gaviria murió al responder con arma de fuego a la operación que pretendía su captura. La acción armada tuvo lugar a las 4 de la tarde en un barrio residencial de Medellín. Juan Sebastián Calero representó a Gonzalo Gaviria cuando era joven en la serie, quien en la vida real era Gustavo, uno de los socios más cercanos de Pablo. Angie Cepeda representó a Regina Parejo, quien en la vida real es Virginia Vallejo. Ella es una escritora, periodista, modelo, locutora y presentadora de televisión. Tiene 65 años y escribió un libro llamado Amando a Pablo, odiando a Escobar. Libro sobre el que está inspirada la película Colombo española Loving Pablo. Vicky representó a Nelia, quien su nombre real es Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, la madre de Pablo Escobar. Ella era una maestra de escuela y estaba casada con Abel de Jesús Escobar Echeverry. Doña Hermilda falleció el 26 de octubre del 2006 a los 89 años de edad en la clínica Las Vegas de un paro cardiorrespiratorio. Linda Lucía Callejas hizo el papel de la madre de Pablo en la serie, pero tuvo un papel corto, ya que solo la representó en la juventud. El personaje de Nicky Polanía Durán fue encarnada por Susan Torres, quien en realidad era el papel de la periodista y politóloga colombiana María Jimena Duzán. La actriz Sara Pinzón hizo el papel de Daniela Escobar Urrea, hija de Pablo, quien en la vida real es Manuela Escobar Henao. Su vida ha sido un misterio luego de la muerte de su padre, pero se sabe que vive actualmente en Argentina con una vida bastante reservada, y solo se conocen algunas fotografías de medios de ese país. Aldemar representó a Julio en esta serie, que en realidad era Fabio Ochoa Vázquez, un capo e integrante del cartel. Ahora tiene 58 años y está detenido por sus delitos. El actor Giovanni Álvarez hizo el papel de Pedro Motoa en la serie, quien era en realidad Jorge Luis Ochoa. Fue puesto en libertad el 5 de julio de 1996 por pena cumplida. Tiene 69 años y sigue en libertad. Alejandro es Germán en la serie, pero en la vida real es Juan David Ochoa, uno de los hermanos Motoa. Es un amigo de Escobar que también era socio del patrón. Murió el 25 de julio del 2013 a la edad de 67 años. Gloria Pachón también era el nombre real de la esposa de Luis Carlos Galán. Ella fue caracterizada por Marcela Gallego. Gloria tuvo 3 hijos con su esposo. Sus nombres son Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio Mario. En la vida real, Jason Taborda Marino es John Jairo Velázquez Popeye. Era parte importante de la organización. Falleció a los 57 años el 6 de febrero del 2020 en Bogotá, en el Instituto Nacional de Cancerología, después de varias semanas de hospitalización por un cáncer de esófago.
Rodrigo Lara Bonilla fue representado por Ernesto Benjumea. Se utilizó su nombre real en la serie. Él era el ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur. Persiguió al patrón durante años, murió el 30 de abril de 1984 a la edad de 37 años en los hechos ya conocidos. Guillermo Cano fue representado por Germán Quintero. Este hombre era un periodista y el fundador del Espectador. Murió por cuenta de los carteles a sus 61 años el 17 de diciembre de 1986. Ana María Busquets de Cano fue representada por Elena Mayarino. Ana era la esposa del periodista Guillermo Cano Izaza. Ahora es la viuda de Cano y actualmente tiene 85 años de edad y sigue muy vinculada al diario El Espectador, legado de su esposo. Nicolás Montero fue quien representó a Luis Carlos Galán. Se utilizó el nombre real de esta persona en la serie. Este hombre fue candidato a la presidencia con diferentes partidos políticos. El 18 de agosto de 1989 perdió la vida a la edad de 45 años en los lamentables hechos ya conocidos. José Gonzalo Gacha, actuado por el actor Juan Carlos Arango haciendo el papel en la vida real de Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como el Mexicano. Era parte del cartel y fue uno de los hombres más poderosos y temidos después del patrón. Murió en una huida el 15 de diciembre de 1989. Carlos Leder fue representado por Alejandro Martínez como Marcos Herbert, cofundador del cartel. Tiene 65 años y está cumpliendo 55 años de prisión. Leder estará a cargo de una organización caritativa luego de llegar a un acuerdo diplomático entre Alemania con Estados Unidos y Colombia, que venía siendo solicitado hace mucho tiempo al gobierno norteamericano, según lo confirmó su propia hija para la FM. Victoria Nado Escobar fue representada por Cecilia, bajo el nombre de Patricia. Ella fue la esposa del patrón y con quien tuvo sus primeros hijos. Luego de la muerte de Pablo, buscó refugio en Argentina, en donde incluso estuvo algunos meses en prisión y allí vive actualmente con su hija. En la serie se mostró a la esposa de Escobar, Victoria Nado Escobar, cuando ella era joven. Esta parte de su vida la representó Eileen Moreno. Andrés fue Gerson, conocido en la vida real como John Jairo Arias Tascón el Chili o Pinina. Era integrante de la banda de Los Priscos, el más prolífico e implacable servidor del patrón. Es sin duda en la serie uno de los personajes principales y uno de los que más cariño le tenemos los seguidores de la serie. Murió en su ley el 4 de junio de 1990 a la edad de 29 años. El actor Andrés Felipe Torres fue Dagoberto. En la vida real era Mario Castaño Rivera, el Topo o el Chopo, uno de los principales personajes de la serie. Murió en un enfrentamiento policial el 19 de marzo de 1993. Héctor Hernán Méndez hizo el papel de Fidel Escobar y en la vida real Abel Escobar. Fue el padre del patrón, un humilde campesino que siempre se mantuvo al margen de los negocios de su segundo hijo. Nunca dejó el campo y muy poco se conoció realmente de él. No dejó su vida de campesino por más opulencias que pudiera rodear a su familia. Su nombre pasó al olvido hasta el 21 de octubre del 2001, cuando falleció debido a una afección en los pulmones a la edad de 75 años. El actor bogotano Rodolfo Silva encarna en la serie a Alberto Escobar, conocido en la serie como Peluche. En la vida real, Roberto Escobar Gaviria, conocido como El Osito, el más recto de la familia. En su juventud, Roberto Escobar fue un deportista apasionado por el ciclismo. En 1965 llegó a ser tercero en la prueba por equipos del Campeonato Nacional de Ciclismo de Colombia y obtuvo 37 triunfos en ciclismo en un solo año hasta que se deja llevar por su hermano y termina en el negocio. Una anécdota importante de este personaje se dio cuando en una competencia las llantas de su bicicleta le tiraron barro a la cara hasta taparla por completo, dejando al descubierto únicamente sus ojos. Cuando llegó a la meta, el periodista radial que transmitía la etapa dijo: "Ahí llega Roberto, que más bien parece un osito". El actor Francisco Bolívar hace el papel de Luis Escobar y en la vida real Luis Fernando Escobar, quien era el hermano menor de la familia.
que en la vida real y en la serie murió en un accidente de tránsito en 1977 a la edad de 19 años. César Mora es el encargado de interpretar a Alfredo Gutiérrez, conocido en la serie como el alguacil, y quien en la vida real es Alfredo Gómez López, más conocido como Don Capone. En su momento fuera el rey del contrabando en Colombia y era conocido también como el Padrino. Más tarde se convertiría en leyenda y quien sentía un profundo respeto por Pablo al ser la persona que lo impulsó y quien tenía el honor de ser llamado el jefe. Sobre el Padrino o Don Corleone poco se sabe en la realidad de su destino, y hay dos versiones al respecto. Una que dice que él hoy en día está vivo, viejo, enfermo y que se cambió de nombre. Otra versión dice que murió viejo y olvidado hace algunos años. El actor Tommy Vázquez hace el papel de Fabio Urrea y en la vida real es Mario Henao Vallejo, cuñado del patrón, de quien se cuenta que en la vida real siempre sostuvo una muy buena relación con Pablo. Murió el 23 de noviembre de 1989 en la finca Loro del municipio de Puerto Triunfo en un operativo de captura, que es una recordada escena de la serie en donde Fabio corre con la misma suerte. No tiene nada que ver con los Ochoa, como afirmamos en el video anterior. El actor Brian Moreno encarna a Federico Ramírez y en la vida real Freddy Rodríguez Elades. Fue el hijo del mexicano y murió el 15 de diciembre de 1989 junto con su padre en un operativo que pretendía dar captura a su papá. Mientras intentaban escapar desde Cartagena hacia Tolú, fueron interceptados por un helicóptero del Comando Elite. Julián Caicedo es el actor que da vida al recordado, cómico y casual El Candonga, y en la vida real es Carlos Mario Alzate, El Arete. Alzate Urquijo fue liberado el 27 de noviembre del 2001. Fue víctima de un atentado en su contra, por lo que las autoridades se vieron en la obligación de brindarle protección y anonimato. Según reporte del diario colombiano El Tiempo, Alzate Urquijo habría adquirido una nueva identidad y se habría establecido como residente en la ciudad de Barcelona, donde vive actualmente. Es uno de los pocos que aún se encuentra con vida. Manuel Viveros da vida en la serie a Daniel Muñoz Mosquera, el Kiko, pero que en la vida real fuera Dan Denis Muñoz Mosquera, más conocido como la Kika. Un dato curioso es que Dan Denis Muñoz nació en una familia de 15 hermanos de Medellín en 1965. Su padre era policía y su madre voluntaria de trabajo social en la cárcel Bellavista. La familia hace parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la que el padre fue pastor y la madre predicadora. Actualmente cumple cadena perpetua en Colorado, Estados Unidos. La actriz Lizelle Potvin hace el papel de Diana Turbay, una abogada y periodista colombiana. Era hija del expresidente Julio César Turbay Ayala. Falleció el 25 de enero de 1991 a la edad de 40 años en un operativo en el que se pretendía su rescate. El presidente César Gaviria le entregó a la hija de Diana la Cruz de Boyacá como reconocimiento póstumo a la labor que ella efectuó por el periodismo en Colombia. Corregimos en este personaje lo mencionado en el video anterior. Daniel Rocha da vida a Gerardo Carrera Buitrago, en la vida real Elmer Herrera Buitrago, más conocido como Pacho Herrera. La prensa colombiana también lo llamaba el hombre de los 1000 rostros, ya que poseía un álbum con fotos de Herrera donde le habían hecho varios retoques para tratar de identificar su aspecto actual, ya que este manejaba un perfil muy bajo y era muy difícil de reconocer. John Mirke como Emilio Escobar Urrea, en la vida real Juan Pablo, el hijo del patrón. Luego de la muerte de su padre se trasladó junto con su familia a Argentina, donde tuvieron varios problemas legales que después lograron resolver. Por razones de seguridad y para alejar el estigma de su familia, sus nombres y apellidos fueron cambiados por las autoridades colombianas antes de que salieran de Colombia, y es así como su nombre actual es Juan Sebastián Marroquín Santos. Carlos Hurtado da vida a Crisanto Pérez, y en la vida real Evaristo Porras, más conocido como Papadoc, uno de los principales socios del patrón. Se hizo famoso en 1984 cuando se supo que había hecho una gran contribución monetaria a la campaña del Senado del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
falleció debido a problemas cardíacos el 3 de marzo del 2010 a la edad de 61 años. Marcela Vargas da vida a Mireya Ortiz, la hermana del Chili, y es un personaje ficticio de la serie que hace el papel de trabajadora sexual y aunque es secundario, es uno de los papeles más recordados y queridos de la serie en parte por la popularidad y protagonismo del Chili. En la serie, quien después de Andrés Parra es el personaje más querido en la producción y protagoniza junto con el Chili una de lo que es para los fans una de las escenas más tristes cuando muere su hermano en un operativo que buscaba su captura, recreándose en esta excelente serie de una manera bastante similar a como ocurrió en la vida real con John Jairo Arias. John Alex Castillo representa el personaje de Caín Muñoz Mosquera, recordado como Caín en la serie, y quien en la vida real es Brances Alexander Muñoz, más conocido como Tyson, hermano de Daniel Muñoz Mosquera, el Kiko. Era hijo de una familia evangélica y predicadora. De ahí que en la serie sea tan devoto y hasta predique en la Biblia con fe una que otra oración por las víctimas. Es uno de los personajes más recordados en la serie por sus cómicos momentos al lado de Abel, en donde a pesar de sus actos ellos van siempre de la mano de Dios. Se dice que en la actualidad la familia Muñoz es una familia que aún conserva su iglesia y cuenta con miles de devotos. Andrea Gómez hace el papel de Irma Nieves Motoa, y en la vida real es Marta Nieves Ochoa, quien es protagonista del acontecimiento de su secuestro el 12 de diciembre de 1981 cuando salía de clases de la Universidad de Antioquia. Fue liberada en Armenia el 16 de febrero de 1982 sin pagar el rescate que exigían por ella, aunque algunos testigos aseguran que se habrían pagado $1.2 millones por su liberación. Poco se sabe de la consentida de los Ochoa. Se sabe que aún vive. El actor Jimmy Vázquez realiza en la serie el papel del coronel Martín Pavón, quien en la vida real es el general Hugo Martínez Poveda. Fue un policía colombiano, director de la Unidad Especial Bloque de Búsqueda, creada a principios de los años 90 para dar de baja al patrón. En noviembre del 2000, un artículo de prensa adjudicó a los Estados Unidos el éxito de la operación. El general R. Martínez desmintió la versión que afirmaba que agentes de la CIA y la DEA participaron en la operación en que se dio de baja al patrón, afirmando que el crédito era completamente de la policía colombiana. También afirmó que fue él quien ayudó a los agentes Peña y Murphy a llegar al lugar de los hechos. Falleció a los 79 años en Medellín, en el hospital de la policía, el 22 de marzo del 2020 debido a problemas cardíacos. Leonardo Acosta da vida al personaje general Manuel Ulloa, quien en la vida real es el general Miguel Gómez Padilla, un general retirado que llegó al cargo de director general de la Policía Nacional de Colombia en 1989. Como director general tiene una gran responsabilidad, en una época donde la violencia azota al país y a la institución, pues la cabeza de los uniformados tenían precio. El general Gómez realizó reformas y propuestas, consiguiendo modelar el concepto de policía contemplado en la Constitución. Días después de que el patrón fuera abatido, Miguel Antonio dejó su cargo al entonces mayor general Octavio Vargas Silva. Años después, él mismo aseguró que inicialmente se quería capturar a Pablo con vida, pero al verse en peligro la vida de los agentes de la operación que recibían fuego por parte del narco, no quedó más remedio que darle de baja. Mario Ruiz realiza la actuación del mayor Hugo Aguirre, siendo en la vida real coronel Hugo Aguilar, un policía, empresario y político colombiano. Cuando el gobierno del presidente Belisario Betancur adelantaba negociaciones de paz con el M-19, Aguilar fue designado con el grado de capitán para los municipios de Florida, Pradera y Miranda en Valle del Cauca, con 2 grupos de policías de contraguerrilla. Su acción más notable y recordada tuvo lugar el 2 de diciembre de 1993, donde dio de baja a Pablo como integrante del bloque de búsqueda contra el narcotráfico. La Policía Nacional le confirió varias condecoraciones por sus logros en la institución. En junio del 2006, el gobierno nacional le confirió el grado de coronel efectivo. Juan Pablo Franco hace el papel del general Muriel Peraza, quien en la vida real es el general Miguel Maza Márquez, un policía retirado que alcanzó el grado de brigadier general en la Policía Nacional de Colombia.
Fue director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS entre el 1985 y 1991. En junio del 2009, el general en retiro, Miguel Maza Márquez, es vinculado a la investigación del caso de Luis Carlos Galán, por los hechos ya conocidos ocurridos el 18 de agosto de 1989. A Maza Márquez se le interrogó por qué le cambió el grupo de seguridad a Galán mientras se desempeñaba como director del DAS, pues su deber era garantizar de manera apropiada la seguridad, dado que su vida peligraba de manera constante por amenazas en su contra. Finalmente, Maza Márquez terminó condenado a 30 años de cárcel por el caso de Luis Carlos Galán el 24 de noviembre del 2016, 27 años después de su muerte por debilitar deliberadamente su esquema de seguridad. El actor Julio Correal actúa al personaje Tomás Pereira, quien es en la vida real Jacobo Torregrosa, ex jefe de seguridad del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Fue el eje fundamental sobre el que, según la justicia, se dio todo el plan para terminar con la vida del líder político en agosto de 1989. Según expedientes judiciales, Torregrosa, sin mayor experiencia en protección, fue nombrado jefe de seguridad del hombre más amenazado del país, y desde su llegada empezó a debilitar su esquema de protección. A mediados de 1990 se perdió su rastro, y en el año 2000 la registradora canceló por muerte su cédula de ciudadanía. Torregrosa habría muerto de causas naturales en Santa Marta, sin responder ante la justicia por su participación en el crimen. Desde entonces se siguen escuchando versiones que supuestamente está domiciliado en Venezuela o en España. Luis Fernando Munera protagoniza el personaje del coronel Pedregal, siendo en la vida real el coronel Flavio Acosta, excomandante de la Policía Metropolitana de Medellín, y en su momento habría tenido problemas con el general Gómez Padilla, porque este se había negado a cumplir las órdenes de Bogotá ya que no habían sido comunicadas por escrito. Los generales Padilla y Guerrero interpretaron esto como un desacato a las órdenes de un oficial de rango superior, y por esa razón decidieron que Acosta debía irse. Las autoridades civiles de Medellín llegaron a la conclusión de que el coronel Acosta no solo era negligente en el cumplimiento del deber, sino francamente hostil con aquellos que le impartieran alguna orden, en particular si esta tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico. Zain Castro representa al coronel Óscar Fernández Carmona, quien en la vida real es el general Óscar Peláez Carmona, exdirector de la DIJÍN y general en retiro. El director de la DIJÍN fue acusado en grado de complicidad por presunta participación en una estrategia para desviar la investigación en el caso Galán. Puedo reafirmar sin la más mínima duda que nunca participé en la investigación del caso Galán, y mucho menos en cualquier acto para distorsionar la verdad o hacer imputaciones a ningún inocente, declaró el general a RCN Radio. Jorge Herrera representa al personaje que en la vida real fue el juez Gonzalo Zuluaga Serna. En septiembre de 1983 oficiaba como juez 10º superior de Medellín y firmó la primera detención contra Pablo y su primo Gustavo Gaviria. Allí el patrón no solo perdió su investidura parlamentaria, sino que la máscara de benefactor de los humildes se destrozó cuando comenzó a destaparse su prontuario. En una ocasión a su esposa la interceptaron en una carretera. La bajaron del carro y la hicieron ver cómo lanzaban el vehículo por un precipicio, tal cual como ocurre en una de las escenas del Patrón del Mal. A pesar de las intimidaciones, el jurista había rechazado la protección de guardaespaldas. Zuluaga falleció el 30 de octubre de 1986, cumpliéndose desafortunadamente las amenazas que tenía en su contra. Gastón Belandia hace el papel del mayor Gregorio Aristides y que en la vida real es el coronel Gregorio Sepúlveda, excomandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Dura muy poco tiempo como comandante por el atentado del que es víctima. El actor Julio Pachón interpreta al coronel Jairo Jiménez Gómez, quien en la vida real es el coronel Jaime Ramírez Gómez. Fue un oficial de la Policía Nacional de Colombia quien desde la década de 1970 lideró una lucha contra el narcotráfico, por el cual llega a ser director de la Unidad Antinarcóticos. Trabajó en un equipo con el ministro de Justicia Lara Bonilla para combatir el cartel de Medellín. El mayor golpe dado fue la operación dirigida por el coronel Jaime Ramírez Gómez en coordinación con el ministro de Justicia y la DEA, donde realizaron el allanamiento de Tranquilandia el 7 de marzo de 1984.
El coronel Jiménez falleció en la tarde del 17 de noviembre de 1986 cuando regresaba a Bogotá saliendo del municipio de Sasaima. Fue interceptado por un Renault 18 color verde por hombres que terminaron con su vida. 6 años después de su muerte, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República decretó su ascenso póstumo a brigadier general, cargo que hubiese asumido el 10 de diciembre de 1986, un mes después de su muerte. Miguel Moreno, interpretado por el actor David Noreña, es en la vida real Carlos Castaño. Fue un jefe paramilitar colombiano, cofundador con sus hermanos Fidel y Vicente Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde muy joven, Castaño ingresó a grupos de autodefensas junto con su hermano Fidel, quien había conformado un grupo armado para defender su actividad económica de las guerrillas comunistas, las cuales solían exigir a los campesinos vacunas para su autofinanciación. En 1979, el padre de los Castaño, Jesús Castaño, es secuestrado en su finca de Segovia por las FARC-EP. Fidel Castaño paga un rescate de 30 millones de pesos, pero su padre muere en manos de sus secuestradores antes de su liberación y no entregan su cuerpo. Ese hecho fue la gota que detonó el monstruo de las AUC en Colombia. Aunque Carlos Castaño era denominado el líder de las AUC, muchos se han comentado que era solo una figura pública con habilidades para mostrarse ante los medios. El hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuenta una anécdota escrita en su libro Una vida, muchas vidas, cuando en los años 2000 tuvo que reunirse con Carlos Castaño para salvar su vida. Que Carlos no era una persona que tuviera el carácter ni los argumentos para ser el líder de las AUC y que tenía varios mandos por encima del que lo empleaba para que representara las autodefensas ante los medios de comunicación. Desde el 2002, Carlos Castaño se esmeró por arreglar sus problemas, que tenían solo una solución clara: negociar con Estados Unidos. Esa realidad lo condujo a otra certeza, que a partir del momento en que empezara a colaborar con ellos, su vida estaría en peligro por cuenta, incluso de sus propios colegas. He decidido entregarme a la justicia de Estados Unidos, para lo cual ya he hecho contactos con agentes de ese país, confesó Carlos, que además mantenía constante comunicación con Nicolás Bergonzoli, un ex colaborador de las autodefensas que ya había arreglado sus problemas con Estados Unidos. Carlos le expresó sus temores a Kenia, su joven esposa. Ese día reunió información y documentos sobre su patrimonio legal para redactar su testamento. Esa última voluntad quedó plasmada en una carta que redactó en uno de los 2 computadores de la tienda Rancho al Hombro, su centro de comunicaciones, el sitio donde murió el 16 de abril del 2004 por encargo de su hermano Vicente. El encargado de ejecutar a Carlos por órdenes de su hermano Vicente habría sido Jesús Ignacio Roldán Pérez, Monoleche, con la ayuda de Móvil 5. El actor César Mora es en la ficción el alguacil, siendo en la vida real Alfredo Gómez López el padrino. Pablo Escobar se inició en su carrera delictiva en función del rey del contrabando en Colombia, Alfredo Gómez López. Hombre veterano, diabético, conservador, de pose aristocrático, vecino del barrio El Poblado, quien a pesar de haber conseguido su fortuna contrabandeando cigarrillos, electrodomésticos, whisky, telas y porcelanas, era considerado un gran señor. El padrino, como lo llamaban tras la publicación del libro Mario Puzo, llegó a ser tan poderoso que lo recibían casi como jefe de Estado cuando visitaba Panamá, Honduras y El Salvador, países donde tenía grandes inversiones. Fue con el padrino, capo de capos de aquel entonces, como Pablo y Gustavo, se encarrilaron hacia los grandes ilícitos. Así los patrones le empezaron a tomar confianza y en adelante le entregaron más responsabilidades. Le entregaron un carro y dinero para que liderara la caravana de camiones con el contrabando, rumbo a Medellín. Una vez preparados los camiones cargados que iban repletos de cigarrillos, licor, electrodomésticos y otras cosas, Pablo ordenaba la salida. Con el dinero en la mano, la función de Pablo consistía en sobornar a los policías que iban encontrando a su paso para que así les permitiera seguir con la mercancía. De quien primero se poseen datos por tráfico de cocaína en Medellín es el padrino, Alfredo Gómez López, mote dado por él mismo, quien debió huir a Cartagena luego que un desprevenido agente de la aduana de Medellín le incautó un circuito cerrado de televisión de contrabando hasta ese momento. El negocio lo manejaba él con su propia organización, conformada en Antioquia por Jesús Emilio Escobar Hernández y Fabio Restrepo Ochoa, familiar del clan Ochoa.
En marzo de 1976, el Padrino debió huir debido a una cruenta guerra con la ley y con otros contrabandistas, y de manera soterrada primero y luego franca, se inició una lucha por el control de la red. Después don Alfredo fue arrestado, no pudo ser el mismo. El curso trágico del final de los años 50, que lo arruinó en aquella ocasión, le sobrevino de nuevo para esta cosecha con varios coletazos que agotaron su reinado de 2 décadas, su prisión inesperada y la aparición silvestre de capos todavía más extravagantes con ambición y sin medida, que aprovecharon la persecución del gobierno al clan del Padrino para aventajarlo en los asuntos. Huyeron de ser los albures sentenciosos que harían la estocada concluyente a su poder absoluto. A pesar de las denuncias, el Padrino movía sus fichas políticas con capacidad. En 1974 se agitaba en el país una agria contienda electoral. Se disputaban la presidencia 2 pesos pesados. Álvaro Gómez, el hijo del expresidente Laureano El Godo, arrasador con el discurso de instigador de la sangre, y Alfonso López Michelsen, quien en los años 40 había ocasionado la renuncia de su padre, Alfonso López Pumarejo, a su segundo periodo presidencial por graves acusaciones de corrupción. El Padrino, famoso desde joven por borracho, mujeriego y pendenciero, apoyó a Álvaro Gómez, de quien le gustaba su talento moralista y represivo. Pero ni modo, Alfonso López, quien se simbolizó para su campaña como un gallo de pelea, le ganó y tuvo, como su padre, escándalos de corrupción. A pesar de los esfuerzos, el cambio generacional se dio en el contrabando y otros capos de lo ilegal ocuparon su lugar, aunque nunca su legado. Mientras caminaba por las calles de Medellín, en su ya apacible vejez lo sentenció un infarto. Algunos capos que aún lo recordaban como el gran maestro enviaron flores. Le tenían agradecimientos porque había aportado un gran conocimiento que incluiría rutas, formas de comprar autoridades y políticos de todo tipo. Así terminó la historia del Padrino, el único hombre al que el patrón llamó patrón. El actor Mauricio Figueroa es en la ficción el coronel Osvaldo Quintana, siendo en la vida real el coronel Waldemar Franklin Quintero. Nació el 26 de enero de 1941 en la ciudad de Medellín. Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá, donde obtuvo en 1963 el grado de subteniente. En su prontuaria carrera profesional, Waldemar Franklin Quintero ocupó distintas posiciones al interior de la Policía Nacional de Colombia, entre ellas comandante del Departamento de Policía de Caldas, comandante del Departamento de Policía Boyacá y comandante del Departamento de Policía Antioquia en 1989. También se desempeñó como decano de estudios de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander y subdirector de la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, entre otros cargos. Durante su carrera como oficial de la policía, se destacó por su lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, gracias a lo cual obtuvo felicitaciones en su hoja de vida, así como condecoraciones que reconocían su valor y entrega por mejorar la seguridad y la convivencia en los lugares donde estuvo destacado. El coronel Waldemar Franklin Quintero, quien hacía una incansable lucha con golpes que asestaba la estructura del cartel de Medellín, había intentado sobornarlo, pero este no aceptaba. Mis hijos nunca serán alimentados con leche untada de sangre del narcotráfico. En cierta ocasión, Waldemar bloqueó un atentado en contra de Galán, detalle aquel que hizo enfurecer al cartel. El 18 de agosto de 1989, a las 6:10 de la mañana, Franklin Quintero salió de su casa con un conductor y una escolta. Franklin, antes de salir de casa, quien no se caracterizaba por ser hombre de sentimentalismos o de discursos amorosos, se despidió de su esposa de forma inusual. Leito, yo sé que esta profesión muchas veces no le permite a uno disfrutar de su familia, ni decirle todo lo que uno la quiere. Pero ¿sabes qué? Hoy te debo decir que te quiero mucho, que tú y mis hijos son para mí lo más importante, que mientras viva siempre los voy a proteger y estaré contigo. Fue la última vez que el coronel Waldemar Franklin Quintero habló con su esposa. Después se dirigió al cuarto de Richard, el menor de sus 3 hijos, y se despidió como siempre lo hacía. ¡Chao, Vago! Luego salió rumbo a su trabajo con un conductor y una escolta. Pocas cuadras más adelante, frente a un semáforo, desde 2 automóviles le dispararon con armas de largo alcance, causaron la muerte del comandante de la policía y heridas de gravedad a la gente que se desempeñaba como escolta. El asesinato del coronel puso una vez más de presente que el narcotráfico le estaba ganando la guerra a un estado minusválido, incompetente y en franca retirada.
Nunca se dejó comprar por los dineros de la mafia. Anticipando su destino, retiró sus escoltas para que no mataran personas humildes. El que finalmente murió fue él, aunque su legado como el incorruptible, el hombre de las leyes, permanece indemne. Fue un coronel totalmente honesto e incorruptible. Aún sabiendo de antemano cuál sería su destino, se entregó a su deber a la paz. Después de hacer los datos del Chili y de Pablo, hoy te traigo los 8 datos de Gonzalo Gaviria de Cristian Tapan. No jodas. No jodas. Número 1. El casting de Cristian Tapan. Cristian contó que estuvo con otros 20 actores haciendo casting para el papel de Escobar, ya que en un principio fue a interpretar al patrón. Yo hago el casting para hacer a Pablo Escobar como otros 20 actores. O sea, tu gran amigo, como se dice, te cagó. No. En ningún momento. Esa podría ser la sensación, pero no. Yo creo que parte del resultado que ustedes ven de nosotros en la serie es que no existe esos egos. Yo creo que el actor debe tener el ego necesario para ser artista, pero no el ego que sobrepase para ser un petardo, pues, para ser un Lo había confidenciado Andrés Parra aquí. Dijo, también lo dijo. Y celebró tu generosidad, porque dijo justamente que tú habías casteado para el rol y luego colaboraste con la obra igual que todo el mundo. Claro, o sea, yo no perdía nada con decirle a él las cosas que yo había medio descubierto, las sensaciones que yo tenía con respecto al personaje. E igual él me ayudó mucho con Gonzalo, ¿no? Porque tú tenías una mirada de Pablo Escobar, él tenía una mirada de Gonzalo Gaviria. Y la compartimos, teníamos que ser muy panas porque eso eran ellos. Eran muy unidos y nosotros queríamos hablar hasta con la mirada y creo que eso resultó en la serie. Número 2. Cristian ayudó a Andrés Parra. El actor Andrés Parra contó que tuvo mucha ayuda del actor Cristian Tapan en el primer mes de rodaje. Ajá. Ese actor se llama Cristian Tapan y él llegó a la final conmigo. Él quedó de reina y él quedó de virreina con el personaje. Y fíjate que él, en vez de entrar en una actitud de egoísta o lo que fuera, se convirtió en mi coach el primer mes, porque él también había estudiado Escobar y él tenía de repente cosas que yo no, o él veía cosas que de pronto yo no. Pues súper buen compañero. Todo ese mes como Andy las cejas, bájalas un poco más, Andy los labios, Andy la lengua, Andy abre la boca, acuérdate que Escobar está... Y es algo que yo le agradezco a él mucho, porque él pudo haber tomado otra actitud conmigo, ¿no? Sí, claro. Como, O arréglesela sola. Ajá. Yo sé algo que usted no sé, un gran compañero, pero un equipo maravilloso. Yo solo tenía que... Chutearla. Ellos me la centraban, ellos me abrían los espacios. Era una delicia. Es indiscutiblemente el mejor compañero que me ha tocado en una serie. Qué bueno que este reto lo asumimos los dos y lo hice con él. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido otro actor con el que me hubiera tocado compartir. Yo creo que es la misma sensación que tiene Andrés. Y yo, sin miedo a decirlo y sin ningún tipo de ego, yo creo que Andrés hoy por hoy es de los mejores actores de Latinoamérica. Es un gran actor, tiene un talento inmenso y es un gran amigo. Y yo creo que esto lo hicimos a punta de corazón y a punto de estima y respeto también, que eso es básico para el actor, ¿no? Yo creo que las cosas, cuando uno entra al set y pasan estas cosas, el resultado tiene que ser muchísimo más grande. Y lo de reina y virreina, pues sí, yo quedé virreina. Sí, fui la virreina, el primo. Y yo solamente tengo palabras de agradecimiento con él, pero no tenía ninguna información sobre el primo. No, el poco material que hay de él. No, comenzamos a investigar por internet, comenzamos a leer el libro es muy bueno. Comenzamos a investigar, Andrés lo que encontraba, yo lo que encontraba, uníamos, me decía, mira esto. Y fíjate la generosidad de Andrés al decirme, mira, descubrí que realmente Gonzalo, el primo, es socio. Es la misma jerarquía de Pablo dentro del cartel de Medellín. Andrés Parra se mandaban información. Me mandaba la información y decía, tal vez cualquier otra persona no me hubiera dicho eso como para que los roles no tuvieran como eso. A él no le importó que fuera así. A él no le importó que colaboráramos y que hiciéramos eso. Número 3. La relación de Pablo y Gonzalo. Tapan aquí nos dice que junto a Andrés Parra ensayaron mucho para que la relación de Pablo y Gonzalo fuera muy verdadera y natural.
Estamos mucho con Andrés, ensayamos mucho, me acuerdo, fue en diciembre del 2011 que ensayamos. Yo acababa de ser papá de mi segundo hijo en noviembre y leíamos y hablábamos mucho por teléfono. Me acuerdo que durábamos mucho tiempo hablando, hablábamos de la relación, de la verdadera relación de Pablo con el primo. Queríamos llenarla de una gran dosis de verdad a los personajes. No queríamos ir como a esos matices clichés, como a esos personajes de mafiosos clichésudos, y queríamos contar la historia del ser humano, que a partir de ahí pues obviamente comienzan a pasar todas las cosas, sean buenas o malas decisiones en ellos, pues comenzaron a partir de ser padres, nietos, tíos, hermanos, y de eso sacamos la mayo para hacer a Gonzalo y a Pablo. Sí hablamos mucho, sí trabajamos en constante comunicación con Andrés, porque pensamos que de ahí iban a ser la verdadera relación de ellos dos. Número 4. Gonzalo Gaviria se apoderó de Cristian. Aquí nos cuenta sobre que el personaje de Gonzalo, la historia y todo lo que tenía, le provocó una energía oscura y negra, siendo así que se sentía muy cargado. Bueno, fue como un descanso, como me acabo de quitar este peso que estaba encima. Yo lo describo de la siguiente forma: no es que yo me fuera a la casa con el personaje, ni me lo llevé a la casa, ni yo llegué siendo Gonzalo Gaviria, no. Pero la energía oscura y negra de lo que estábamos contando y de los personajes que estábamos reencarnando la teníamos como en los hombros, como en el corazón. Tanto tiempo en un hotel, tanto tiempo lejos de la familia, no hubo un momento de catarsis de nosotros, sino fueron 11 meses dándole. Entonces estábamos muy cargados, nada que ver con el personaje. La energía ya era mala de por sí. Número 5. El problema estomacal de Cristian Tapan. Cristian Tapan tuvo un problema estomacal en pleno rodaje. Esto sucedió cuando grababan una escena en el jacuzzi del capítulo 28. Pues es que es un poco medio escatológico. Es una escena memorable de la televisión colombiana. Teníamos una escena con Andrés Parra, donde él estaba metido en el jacuzzi y yo estaba sentado fuera del jacuzzi con los pies metidos. Y él se estaba tomando algo. Y se supone que yo me tomaba mi aguardientico y me chupaba un limón que agarró la producción del palo de limón más cercano de la finca que estábamos, y estaba un poco ácido. Y yo tenía como esta gastritis, esta acidez, cuando de repente en plena escena chupo el limón. Y entonces se le empieza a ver a él la fuerza que está haciendo porque algo pasa. Y yo aguantándose. Y Andrés en un texto larguísimo. Y Andrés en su texto, dije, yo no voy a hacer que él corte un texto por nada del mundo. Cuando yo... Y bueno. Y de pronto todo se le devuelve y va a dar dentro del jacuzzi. Se me sube todo. Nada, pues Cristian se vomitó entre un jacuzzi, estando él afuera del jacuzzi y yo adentro. Nunca me había pasado eso. Y está el pobre Parra metido ahí y solo veía lo que salió de Tapan ahí así flotando. Una baba de vómito viniéndosele a uno así. Pero Andrés ve eso y dice, esto está mal. Pero no fue que se saliera corriendo ni nada, yo me salgo corriendo. Uno quiere hacer la escena. Luego comenzó a hacer como... Cuando ya vio que eso era invasivo, dijo, exacto. Creo que lo más difícil fue volver a entrar al jacuzzi para terminar la escena. El jacuzzi ya era una sopa de vómito, todo. Y no hay tiempo de desocuparlo y volverlo a llenar. Trajeron un colador de piscina, pues. Con lo que limpian las piscinas en las películas porno. Sacaron lo que pudieron sacar. Y vuélvase a meter, hermano, hasta acá. Número 6. Contacto con los familiares. El actor expresó que él y todos los de su equipo no se entrevistaron con ningún familiar y que toda la información la sacaron del libro de Alonso Salazar, La parábola de Pablo, para hacer su personaje de Gonzalo Gaviria. Nosotros no teníamos que ir a preguntar nada de eso, y menos el mío, porque precisamente por eso se le cambió el nombre, ¿no? Porque no quisimos involucrar nada de eso, y en últimas no tiene nada que ver dentro de la ficción. Pero varios libros lo describen en una parte, en un libro de Virginia Vallejo habla un poco de él, lo describe en una parte, es un párrafo completo. Y en el libro la parábola de Pablo de Alonso Salazar, de ahí sacamos casi todo y lo describía casi como es. Número 7.
Tappan contó que la gente siempre le hacía sentir como su personaje. A mí varias veces me tocó decir, hola, soy Cristian. No, usted es el primo. No, soy Cristian. Ya primo, siéntate aquí. Entonces siempre nos lo hicieron sentir. Siempre fue muy difícil dentro de Medellín deshacernos, alejarnos de los roles. Cuando íbamos a otras ciudades, pues era todavía más fuerte porque en la serie estaba al aire, nos veía llegar y eso era como si llegara Menudo versión narcotráfico. Cuando yo llegaba con esta nube negra encima, como con esta energía negra encima. Y por un tiempo llegó a tener esa energía de Gonzalo en su vida diaria. Y una vez que mi esposa me preguntó, me dijo, a ver, ¿Gonzalo o Tappan? ¿Quién está aquí? Yo, miércoles, ¿por qué? Me dijo, no, porque mira cómo te estás comportando, mira cómo estás hablando. Más que tener un personaje encima, era como una energía fea, una energía bastante complicada. Y cuando yo terminé la serie, nosotros en la casa, Juliana, antes de que yo llegara a casa, hizo una limpieza y me cambió totalmente. Cuando yo entré, atravesé la puerta de mi casa y se fue todo. Fue como una liberación de un peso que tuve durante 11 meses, si mal no recuerdo, que estuvimos rodando. Número 8. Subió de peso. El actor tuvo que subir de peso y someterse a todo un proceso de caracterización para interpretar al primo y socio de Pablo. Yo subí un poco de peso, sí, para el personaje. Yo no estaba tan panzón. Yo le pongo que como unos 7 kilos, 8 kilos. Esperemos bajarlos terminando este proyecto. Bueno, eso es todo. ¿Qué tan poderoso era el mariachi? De la serie Escobar, el patrón del mal. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de los últimos videos. ¿Sí o no, Marino? Sí, señor. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, fue un poderoso narcotraficante perteneciente al cartel de Medellín, donde fue uno de los 2 hombres más poderosos de esta organización, que era liderada por Pablo Escobar. En la serie Escobar, el patrón del mal, fue interpretado por el personaje de El Mariachi. Es que nosotros tenemos que agachar la cabeza y volar bajito y seguir así haciendo nuestras vuelticas, nuestros negocios sin que la gente se dé cuenta. Rodríguez Gacha era llamado el ministro de guerra. Además, lo consideraron el líder del ala militar de esta organización. Le decían el Mexicano porque le encantaban los mariachis y otros aspectos de la cultura popular mexicana. Nació en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, el 14 de mayo de 1947. Fue otro de los líderes del cartel de Medellín, pero uno de los más poderosos junto con Escobar. Al igual que Escobar, al Mexicano le gustaban los lujos y las excentricidades, pero guardaba un perfil más bajo, aunque eso no significaba que haya sido menos sanguinario que su amigo, sino todo lo contrario. Muchos aseguran que era inclusive más cruel que el mismo Pablo Escobar. En ese entonces, Rodríguez Gacha era considerado el jefe militar de la organización. Más adelante profundizaremos las cualidades que tenía el Mexicano. Sus orígenes. El Mexicano nació en una familia campesina, pero antes de convertirse en mafioso, fue mesero, ayudante de autobús e incluso comerciante. Su carrera criminal despegaría a principios de 1970. Con menos de 25 años se unió a la organización del Zar de las Esmeraldas de ese entonces, al servicio de Gilberto Molina, legendario personaje que durante muchos años impuso su ley en el negocio minero. Desde allí combatió a sangre y fuego a los grupos de esmeralderos que también buscaban quedarse con una tajada del negocio de las gemas. Poco a poco fue subiendo de jerarquía, ganando cada vez más respeto, pero sobre todo más dinero, y luego se independizó. Fue cuando decidió dar el salto y buscar la fortuna en un nuevo negocio ilegal que más rendía en Colombia, el narcotráfico. Los contactos que había obtenido en el mundo criminal durante años lo ayudaron a conocer a otro joven ambicioso que empezaba a ganar poder en este negocio. Me refiero a Pablo Emilio Escobar Gaviria. En pocos años, Rodríguez Gacha se convirtió al lado de Escobar y de la familia Ochoa en uno de los pilares del cartel de Medellín. A inicios de los años 80, amasó en corto tiempo una de las más grandes fortunas de Colombia. La plata se hizo para contarla, para disfrutarla, no para sacar la pasear, ¿sí o no, mariachi? Tranquilo, Chalo. Gaste plática que uno no se lleva nada. Su poder. Tras la creación del cartel de Medellín, los medios de comunicación colombianos
lo consideraron el líder del ala militar de dicha organización. Contó con su propia fuerza paramilitar y fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo en 1988. Pronto el poder de Rodríguez Gacha desbordó el núcleo original de Cundinamarca e incursionó en los llanos orientales, contactando a grupos guerrilleros que en un principio prestaron servicios de vigilancia a los cultivos y laboratorios del capo, a cambio de ciertos impuestos. Sin embargo, por problemas con sus laboratorios y el robo de un dinero en efectivo, lo llevaron a una guerra personal con dicha organización, lo cual lo llevó a buscar nuevos socios, como los paramilitares, que pertenecían a las autodefensas. Entre ellos estaban los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil. Emprendió una campaña de exterminio contra la guerrilla. Tenía a su disposición 1 millar de hombres como ejército personal, adiestrados por mercenarios extranjeros. Contrató a ex integrantes del ejército israelí y británico para que entrenaran a sus hombres. Además, al menos 800 miembros de la guerrilla cayeron ante las manos de Gacha. Decidió utilizar Cundinamarca con el Magdalena Medio como campo de entrenamiento de sus autodefensas. Su poder y ambición era tan grande que entró en conflicto por el control de las minas de esmeraldas en el occidente de Boyacá, donde comenzó a ver como estorbo a sus amigos y antiguos socios. El 27 de febrero de 1989 liquidó al amo y señor del negocio de las esmeraldas en Colombia, a Gilberto Molina Moreno. Pronto pasó a atentar a otro ex socio suyo de las esmeraldas, ya que quería tener el control total de este negocio. En la serie Escobar, el patrón del mal, muestran la importancia que tenía el personaje en la organización, tanto así que se enfrentaron en algunas escenas, cuando el patrón quiere acabar con Herbert. Su problema suyo va a ser conmigo. ¿Cómo fue? Tal y como leyó. ¿What es que? Y es que el mexicano también era muy poderoso, pero en la realidad los dos eran muy buenos amigos, e incluso Escobar lo ayudó cuando la pasaba mal económicamente. Sus excentricidades. Su fortuna constaba de más de 116 propiedades, entre fincas, casas, departamentos, terrenos y vehículos, según investigadores colombianos. Su mayor tesoro era un caballo llamado Tupac Amaru, que costaba más de $1 millón. Al morir fue disecado. Se dice que el caballo era como su hijo, ya que le tenía un gran cariño. También era un apasionado del fútbol, llegando a comprar el equipo de los Millonarios de la ciudad de Bogotá. Quienes lo conocieron dicen que era un hombre muy sencillo, que le gustaba vestir de tenis, jeans y camisa de manga corta. Le encantaba la música ranchera de Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y de Vicente Fernández. En general, toda la cultura mexicana, de ahí su apodo El Mexicano. A sus propiedades más queridas les puso nombres de importantes ciudades de México, como Chihuahua, Cuernavaca, La Sonora y Mazatlán. Su final. La violencia era prácticamente parte de su forma de ser, y tal vez eso explique la cinematográfica forma en la que terminó sus días. Rodríguez Gacha murió el 15 de diciembre de 1989, junto con su hijo Freddy, tras un operativo militar que incluyó una persecución por tierra y aire cerca de las playas de Coveñas. 22 policías, 17 de ellos eran comandos de élite, a bordo de 2 helicópteros lo perseguían. Fue localizado debido a la traición de uno de sus hombres de confianza, Jorge Velázquez, alias El Navegante, quien lo delató a la policía. Viejo, este man es el sapo, créame, miren a los ojos, ese perro tiene miedo. Existen 2 versiones de su muerte, una que dice que un artillero arriba de un helicóptero le disparó, y la otra asegura que él mismo acabó con su vida al verse acorralado. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la
de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Y cuáles deseos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo. Esta canción la dedico al gordo bigotudo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. ¿Me estás oyendo, Pablito? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Llámenme al güerito y a su amigo el guapo, porque aquí encontré otras ratas peores. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy